Saludos amigas y amigos y bienvenidos a una nueva edición de A la Raíz. Les habla el doctor José Efraín Hernández Acevedo, catedrático y director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano. En esta ocasión contamos como invitado con el doctor Salomón Barrientos. El doctor Salomón Barrientos es catedrático del Departamento de Ciencias Sociales, una persona con una formación multifacética, estudió una licenciatura en arquitectura en la UNAM, también realizó una maestría en sociología en la Universidad de Puerto Rico y un doctorado en historia. También a través de su carrera profesional fungió como arquitecto y aquí en el recinto, además de sus funciones como catedrático, es el encargado como curador de la sala de exhibiciones del CAI y otras salas especializadas que tiene nuestro recinto, como el Museo de Antropología Religiosa, la sala de Noemí Ruiz, entre otras. Y lo hemos invitado para que nos hable un poco sobre la religión en la sociedad. ¿Qué función tiene la religión en la sociedad? ¿Cómo al pasar de los años, con los avances tecnológicos, con el avance de la ciencia en nuestro mundo, en nuestra sociedad, el ser humano no ha dejado de creer? Podríamos decir incluso todo lo contrario, que el fervor religioso ha ido en aumento, a la par tal vez con los avances de la ciencia. E incluso en estos tiempos se ve eso muy claramente en un año como este, un año electoral 2024, donde los líderes políticos de ciertas formaciones políticas recurren a la religión para atraer votos para su causa. Y de todo eso y un poco más nos va a estar hablando el doctor Salomón Barrientos. Salomón, saludos. Y buenas tardes, mucho gusto. Saludos, José Efraín. Como dice el doctor José Efraín Hernández, mis áreas de especialidad se concentran fundamentalmente en la sociología y la historia como parte del campo de las ciencias sociales, que aborda y estudia un abanico de temas que tienen que ver directamente con las formas de convivencia que la sociedad adopta y que en Puerto Rico tiene unas particularidades muy especiales, muy específicas. En este caso me interesa el tema de la religión por varias razones. Primero, de frente a los procesos de cambio que está viviendo la sociedad puertorriqueña, la religión aparentemente, aunque quisiéramos pensar que somos una sociedad laica, quisiéramos pensar que somos una sociedad dirigida por el principio fundamental de la razón científica, la realidad es que es todo lo contrario. Gran parte de nuestras acciones, de nuestras actitudes, de nuestras decisiones están mediadas por un pensamiento religioso que no necesariamente se vincula con el hecho de que uno pudiera estar siendo parte de una confesión religiosa, no necesariamente. Hay una cierta espiritualidad que hace referencia a ese fondo, a ese principio que hay detrás. Cuando, por ejemplo, vemos cómo nuestros legisladores o nuestros políticos de turno, cualquiera que sea, de momento ante una situación de carácter moral, de carácter ético, el cuerpo social, vemos que de momento reacciona y dice, no, porque Puerto Rico es un pueblo cristiano. Ahí la del Cordero, dice. Ajá, porque nosotros nos vemos de esa manera. Hay un sustrato religioso, hay una espiritualidad que no puede ser negada y que está presente. Eso nos lleva a dos cosas. ¿Por qué la religión sigue siendo un sistema de valoración y de creencias a los cuales las personas recurren? Sabemos que sus orígenes los vamos a encontrar en los primeros grupos humanos cuando, ante la ausencia de algún tipo de conocimiento científico, de algún tipo de conocimiento objetivo, valedero desde el punto de vista de la realidad, de la naturaleza, se inventaban respuestas como, por ejemplo, ante el trueno, el dios del trueno; ante los huracanes, el dios de los huracanes, y era una manera de ofrecer certezas. Y es que en el fondo las religiones tienen eso, ofrecen certeza. Una certeza que no necesariamente tiene que estar validada, porque el solo acto de creer ya es una certeza en sí mismo y por lo tanto no necesita validación. Eso es lo que hace que las religiones sigan teniendo vigencia, sigan estando presentes. Y las preguntas como ¿qué es la religión? ¿Qué importancia tiene la religión para la sociedad?
o cuál es su función, siguen estando no en el tintero, en el papel, presentes en la vida cotidiana. ¿O es importante que las personas practiquen la religión? ¿Es buena la religión para la sociedad? Son preguntas válidas, son preguntas que desde la sociología se hacen constantemente por una razón bien sencilla. Al sociólogo no le interesa estudiar las religiones para validar cuál es mejor una u otra, no se pasan juicios morales sobre ellas, pero sí se aborda el principio y la pregunta básica es ¿qué es lo que hace que las personas recurran a los sistemas de creencias religiosos? ¿Qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que los mueve? ¿Qué es lo que induce a las personas a abrazar algún tipo de creencia religiosa? O sea, que podemos comenzar diciendo de que el ser humano, desde que es ser humano, ha tenido creencias religiosas para encontrar respuestas a esas dudas. Exactamente, son cuestiones que éticas. Que nadie le responde o Exacto. que no puede encontrar respuesta en la naturaleza. Es una cuestión de carácter ético. Cuando me refiero a ético es la relación del sujeto, de la persona consigo mismo, ante una pregunta básica: ¿qué debo hacer? ¿Qué hago? Veo la muerte, veo la destrucción, veo el dolor, ¿qué debo hacer ante ese dolor? ¿Participo y ayudo a aliviarlo? ¿O me uno a fuerzas que lo multiplican en función de una creencia o de un valor específico? Esas preguntas siempre están presentes. La ciencia no puede dar respuestas sobre ello. La ciencia no es capaz de entrar en el mundo de la vida espiritual. No lo puede, no es tangible, no hay manera de acercarse a él. Incluso la neurociencia trata de darnos respuestas, pero lo hace desde la perspectiva de una explicación fundamentalmente biológica de los mecanismos en el sistema neuronal y cerebral, pero eso no nos dice el por qué, nos dice el cómo ocurre, las combinaciones, los vínculos, las relaciones, pero no el por qué ocurre. Es lo que el ser humano busca. Busca. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué me pasó a mí? Exactamente. ¿Y por qué no le pasó al otro? Y eso es lo que hace que las religiones sigan siendo vigentes. Fíjate que incluso en sociedades que en el siglo XX buscaron descartar la religión como parte de la sociedad, podemos decir estados como lo fueron la Unión Soviética, la gente siguió practicando la religión a escondidas o se buscó sustituir esas figuras religiosas por otras. Exactamente. Incluso se dieron prácticas de sincretistas, porque precisamente la gente necesita, hay algo bien importante y es que yo siempre utilizo esta metáfora, ¿verdad? Nadie quiere sentirse que es hijo del perro sato que anda por la calle. Todo el mundo quiere sentirse que es parte de algo más grande, de algo trascendental, que todos somos hijos de Dios. Y acudimos a ese pequeño vocablo, a esa palabra, Dios, porque entendemos que tiene la validez de abarcarlo todo, de ser supremo, de ser superior, y por lo tanto, si soy hijo de Él, pues obviamente ya yo tengo un estirpe, tengo un linaje que me saca de lo inocuo de la existencia en términos de que no soy nada. Soy uno más dentro de 7.000, 8.000 millones de habitantes. Imaginémonos cuánta gente es esa y yo soy uno de todos ellos. ¿Qué importancia puedo yo revestir? Pero entonces, si soy hijo de Dios, tengo un testigo grande, un testigo mayor, mi vida importa. Y esa es una pregunta ética. ¿Mi vida importa? ¿En función de qué importa? De lo que yo hago. ¿Qué es lo que yo hago? ¿A qué obedece mi comportamiento? Obedece a una entidad mucho más grande, suprema, que me da la aprobación que yo necesito. Me ofrece la certeza. O sea, que le da incluso una respuesta a la vida misma. A la vida misma. Eso exactamente es a lo que la religión apunta. Y eso es lo que hace que una pregunta tan sencilla como, por ejemplo, ¿qué es la religión? Encuentra su respuesta ahí. Es la capacidad, es la certeza de que la existencia del ser humano tiene sentido y tiene valor. Ahora, ¿cómo nosotros definiríamos la religión? ¿Cómo podríamos nosotros, cuando digo religión, estoy hablando en general de cualquier sistema de creencias? No me estoy refiriendo a ninguna en particular. Bueno, lo primero que tendríamos que entender es que van a haber 4 elementos. El primero es que las religiones van a ser expresiones culturales resultantes de condiciones étnicas y geográficas. Por ejemplo,
¿El judaísmo de dónde sale? ¿En dónde se forma? En el pueblo hebreo, en Judea. Región, geografía y etnia. ¿De dónde salen las religiones, la gran mayoría de las religiones animistas africanas? Justamente de localizaciones específicas, Palomayombe, bueno, todas estas religiones que nos llegaron a nosotros a través de la llegada de los esclavos. Costa occidental de África. Exacto. Y que todavía se notan las similitudes con las prácticas de sincretismo religioso que se practican aquí y que se practican todavía allá. Uno diría, por ejemplo... Y donde llegaron otras poblaciones en toda y cómo se mezclaron, cómo de alguna manera nosotros lo que llega de afuera, nosotros lo transformamos para hacerlo viable y para hacerlo propio. Solo por poner un ejemplo que da risa, pero que me parece que es importante porque nos da idea de la importancia que tiene la cuestión geográfica y la cuestión étnica. Sabemos que la cuestión de los Reyes Magos en Puerto Rico es bien importante, los santos reyes, ¿verdad? Es una tradición importantísima. Sí. Sabemos que llegó de Europa con la tradición judeocristiana, la fe que trajeron los europeos, que nos fue impuesta y que aquí se practica como si fuera propia. Pero hay una pequeña diferencia, y eso la impusimos en Puerto Rico, no ocurrió en el resto de Latinoamérica. En el resto de Latinoamérica se adaptó tal cual llegó, pero en Puerto Rico ocurren unas características interesantes con ese fenómeno. Primero, el negro, el afrodescendiente, va al medio y es Melchor, no es Baltasar. En el original, las versiones son o Baltasar, sin embargo acá nos hicimos Melchor. Baltasar va al lado en la tradición europea. ¿Dónde tenemos nosotros a Melchor, el afrodescendiente? ¿En dónde lo tenemos? Lo tenemos en el medio. Los tenemos en caballos, no los tenemos en camellos. Los tenemos en caballos, los representamos en caballos. Pequeñas cosas que si uno no las piensa, les pasa desapercibidas, pero indican la importancia que tiene la geografía y el origen étnico. Cultural. Incluso hoy día, si tú vas a una misa, yo por ejemplo he tenido oportunidad de ir a misa en España, fui a una en Guatemala, fui a una recientemente en la República Dominicana, y aquí, y es la misma religión católica, pero la práctica en la misa tiene sus características muy particulares en cada una de ellas. Sí. Sí, exacto, sí. En Guatemala ocurre en uno de los departamentos, en Chichicastenango, uno entra a la iglesia católica principal de Chichicastenango, que está como toda típica iglesia de la traza del tablero español, cuadrícula, con una plaza central, la iglesia en una posición elevada y dominante de toda la zona principal del centro del pueblo. Vamos a encontrar que la mitad del frente tiene todas las características de una iglesia católica. Estoy hablando de la nave principal, del templo, pero de la mitad hacia la entrada hay una serie de apostamientos en el piso con una serie de espacios para que se hagan ofrendas y se lleven a cabo oraciones y rituales propios de los pueblos quichés, del pueblo quiché y cualquier otra etnia de las 22 que hay en el país. La religión católica se vio obligada a convivir con esas creencias religiosas porque el principio de certeza de la religión católica no fue suficiente. La resistencia se mantuvo, no desapareció y tuvo que haber una negociación, porque no fue posible ocupar la mente y el espíritu de todos. Y estamos hablando que esto ocurre al día de hoy, 500 y pico años después de que llegaran los españoles e impusieran sus valores. Así es que el carácter étnico y geográfico tiene un papel importante. Aparte de eso, la religión contribuye al desarrollo de las formas de convivencia social, el segundo factor. ¿Por qué contribuye al desarrollo de la convivencia social? Porque nos funciona como una especie de norte, de orientación, de coordenada de cómo debemos convivir. Y ante la incertidumbre que hay en toda sociedad en torno a lo que debo hacer como para ser parte de esa sociedad, ella ofrece eso.
Porque las religiones son catálogos morales. ¿No? Y déjame decirte que en el derecho, te puedo decir yo, pues, por mi formación en derecho y como abogado, uno todavía puede palpar, a pesar de los cambios que ha habido y las reformas a los códigos y demás, cómo todavía subsiste esa raíz religiosa en el Código Penal, y en otras leyes. Sí. Que el que sabe, el que conoce y que ha estudiado un poco la historia del derecho, sabe que es un origen religioso. Religioso, mítico, que todavía se mantiene, a pesar de, incluso como tú señalabas, de que en la Carta Magna se promulga una separación de iglesia de Estado y que se dice que es un Estado laico, cuando uno sabe que en la realidad, en la práctica, pues, no lo es. Pues no lo es. Eso podrá ser tal vez un ideal. Un ideal, exacto. A eso se aspira. Pero no lo es. La no práctica diaria exacto, la acción de cívica, la administración pública, en los tribunales, en la aplicación del derecho, en la aplicación de los mores sociales, uno ve que no, y de hecho uno lo puede observar, por ejemplo, en una isla como Puerto Rico, que tiene anualmente la consuetudinaria amenaza de los huracanes. Cada vez que un huracán se acerca, cada vez que empiezan los avisos y los medios de comunicación nos empiezan a informar 2 semanas antes que se va a formar algo y ya nosotros entramos en pánico. Y ellos se divierten jugándonos la bola al frente y nosotros asustados mirando pegados al televisor. La realidad es que en ese proceso empieza a subir la ansiedad de ser puertorriqueño en una isla amenazada anualmente por huracanes y la necesidad de agarrarse a algo que sí da certeza. Porque si como sabemos que no va a haber luz, sabemos que no va a haber agua y no sabemos qué cosas nos van a ocurrir. Isla Bendita. Ajá, nos agarramos al principio de Isla Bendita del Caribe. Pero ahí la pregunta es, si Puerto Rico es una isla bendita porque el huracán no le dio y le dio a República Dominicana, entonces ellos no son benditos. Bueno, déjame decirte, con los hermanos dominicanos, fíjate, yo no he visto esa respuesta, pero yo sí lo he visto, por ejemplo, con los desastres naturales que le ocurren, por ejemplo, a Haití. O incluso a veces a Cuba. Sí. Y la explicación que mucha gente le da aquí es que, pero es que a Haití le pasa eso porque ellos son creyentes del vudú. Sí. O a Cuba le pasa, además de por el comunismo y demás, que todavía está ahí, le pasa por la religión yoruba, la santería, que no es que no se practica aquí, porque de eso tendremos que hablar. Claro. Todavía eso es una práctica aquí, a lo mejor tal vez subsiste un tabú que en la sociedad cubana no está, o se ve más normal. Claro. Pero yo he visto aquí gente decir, eso le pasa a los haitianos porque no son cristianos, porque creen en el vudú. Cuando incluso ahí lo que se da también es un proceso de sincretización bastante similar en esa práctica religiosa con la de la santería. Exactamente. Lo que ocurre básicamente es que, recuérdate que el discurso religioso es absoluto. Parte del principio de que quien no es con nosotros es contra nosotros. Por lo tanto, si tú no eres creyente, estás del lado negativo, estás del lado malo, estás en el no espacio donde no debes habitar. Pero no soy teólogo ni nada que se parezca, ni estudio de estos temas, pero en el catolicismo hasta hace muy poco, si tú no eras católico, estabas condenado. Sí, exactamente, sí, porque la religión tiene eso. Ya se ha dado algo más, el ecumenismo ha ido poco a poco penetrando, claro, y esa visión se ha dejado de un lado. De hecho, es una cosa interesante, en el 2011, cuando estaba todavía Ratzinger, el papa anterior, Benedicto XVI, él llevó a cabo una convocatoria que se hacía cada cierto tiempo y finalmente en esa que él hizo, convocó a todas las confesiones de fe habidas y por haber, para que participaran de un encuentro, de un diálogo interreligioso. Pero hizo algo muy particular, y es que invitó a los no creyentes, a los ateos. Y recuerdo haber leído cuando Julia Kristeva, una filósofa muy reconocida de un trabajo sólido, fue en nombre de los ateos, participó a nombre de los ateos, porque de alguna manera el catolicismo, que es una de las religiones dominantes en Occidente, no vamos a decir en el planeta entero, porque de alguna manera el mundo oriental y Asia tiene todavía mucho que decir, lo que pasa es que no lo hemos querido escuchar, pero de alguna manera en Occidente es dominante
Pues es la primera vez de las pocas veces en las que se hace un esfuerzo por reconocer que hay otras voces, que hay otras confesiones y que tienen su validación. Eso me hiciste recordar algo que dijo más reciente el Papa Francisco, que dijo que era mejor ser ateo que un mal cristiano. Que un mal cristiano, por supuesto, claro, claro. Y de hecho eso lo vemos mucho nosotros en la calle. Así es que esas formas de convivencia social son necesarias y las religiones abordan y apoyan y contribuyen a eso, pero también son catálogos morales, te dicen cómo comportarse. Claro, o sea que ejercen una función de control social. Control social y además de eso, piensan por ti. No busques la respuesta, ni pienses ni reflexiones, la respuesta es esta. Y recuérdate que la vida es más fácil cuando otro piensa por ti. La vida es mucho más fácil. Cuando tienes que pensar por ti mismo, la vida se torna complicada. Se torna difícil porque te enfrentas a dilemas éticos constantemente. El etos como crítica de la moral, ¿verdad? Te confrontas constantemente con eso. Y la religión da todas las respuestas. ¿Y por qué debes actuar así? Ajá. ¿De esta manera o de otra? Ajá. Y entonces, obviamente... Y de las consecuencias que podría haber. Claro. Porque incluso en ese dilema ético, pues tú puedes obrar de una manera tal vez que no podemos, pues se puede determinar que no es la correcta, pero no tiene ninguna consecuencia para tu alma o para la vida del más allá. Claro. Pero además de eso, tiene... O sea, que tiene cierto poder coercitivo también. Claro, no es que lo tiene, es que es así. Como tiene el derecho. Es que es así. El creyente vive bajo una amenaza. Y esa amenaza es seguir la palabra de Dios. Comportarse según Dios o la iglesia mande, dependiendo si hablamos de protestantes o hablamos de católicos, pues estamos hablando de que... Todas las religiones, o por lo menos las que tú conoces, tiene una consecuencia el separarse de la manera en la que ellos te piden vivir. No. Por ejemplo, podríamos hablar del budismo. El budismo es una religión que no tiene dioses. Buda no es un dios. Podemos hablar del jainismo. El jainismo no tiene dioses. Tiene lo que llaman ellos los tirtantaras, que son estos seres que han alcanzado la iluminación. Se les rinde homenaje, se les reconoce como puntos de admiración porque lo lograron, pero no son dioses. Ellos intervienen para ayudar a que la gente alcance la iluminación, pero no hay una institución que regule y defina cómo te comportas, cómo tú profesas esa filosofía moral que abrazas, que sería el jainismo, el budismo. El hinduismo sí tiene dioses, porque ya ella es más específica de la región del Valle del Indus, allá en la India. Pero no todas las religiones tienen ese carácter institucional que tiene el catolicismo. Hay otras que no lo tienen. El Islam, por ejemplo, sí tiene un carácter institucional y por eso se le clasifica de esa manera. ¿Ve? Pero funciona de nuevo como un gran código moral. De hecho, el código moral del Islam, si nosotros separamos esas acciones que nos resultan cuestionables por parte de las prácticas radicales, fundamentalistas de ciertas vertientes del Islam, si nos separamos de eso y nos vamos al componente puro del Corán, es una religión más piadosa que el propio cristianismo. Uno lo puede ver, el cristianismo tiene 10 mandamientos, el Islam tiene 5. Cuando uno compara cómo son los 10 mandamientos del cristianismo con los 5 del Islam, se va a dar cuenta que aquí hay piedad, perdón, cuidado y protección de la vida. Aquí hay condena, señalamiento y amenaza. No matarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no robarás, no cometerás adulterio. O sea, solo por mencionar algunos. En el otro es la oración. El diezmo, pero no el diezmo en el sentido católico, cristiano o protestante, de que se entrega a la iglesia para las necesidades administrativas de lo que sea la operación. No, el diezmo puede ser utilizado cada día, se demanda del creyente que el diezmo lo utilice para suplir necesidad y carencia en aquellos que no la tienen. Una persona puede invitar a alguien a almorzar que no tiene de comer, no tiene para comer ese día y puede invitarlo a almorzar para que coma. Ese es su diezmo. En el cristianismo, el diezmo es bien específico. Va allí y tiene una función. Y por ahí nosotros hacemos esa comparación, nos vamos a dar cuenta esos matices, esas diferencias. No vamos a decir
cuál es mejor o cuál no es mejor. Eso no corresponde acá, ¿verdad? Pero lo importante es que estos elementos van a contribuir a algo bien valioso. Y es que la gente se siente parte de algo. Le da sentido de pertenencia tangible. Intangible en términos de que soy hijo de Dios. Y a eso es un gran, ¿cómo se llama? Un gran logro, sentirme hijo de Dios. Pero cuando me siento parte de una comunidad que actúa, de una comunidad que se mueve y en donde yo veo que tengo no un testigo ni 10 como sería el grupo familiar, sino que tengo cientos, quizá miles que son que pueden atestiguar de mi vida, que mi vida importa, que yo tengo sentido, que yo no soy un perro sato, me da pertenencia. Y eso la gente lo necesita. Eso es algo fundamental en las personas. Fíjate que a pesar de que nosotros decimos que Puerto Rico se ha transformado en los últimos 30 o 40 años y se ha desplazado cada vez más a una vida más dirigida al consumo, al mercado, y se ha alejado de los templos y de las iglesias, la realidad es que las pocas fuentes de información que tenemos en torno a las prácticas de las religiones en Puerto Rico siguen apuntando a que casi 2/3 partes se autodefinen de los creyentes en Puerto Rico, se autodefinen como católicos. 1/3 parte más o menos, quizá un poquito menos, igual que un poquito menos de 2/3 partes, se definen como creyentes protestantes, principalmente pentecostales, que es la que tiene el mayor arrastre en términos de cantidad de creyentes, y como un 5 a 7% de otras creencias religiosas. Ahí entraríamos en la que estábamos hablando, desde los no creyentes, que se declaren ateos 100%, pero muy poca gente en Puerto Rico se declara atea. Por el estigma que trae. Ajá, por el estigma que trae, no se atreven a hacerlo. Yo creo que el caso que más la gente recuerda, el caso de la ex candidata a la gobernación, Alessandra Lúgaro, que se había declarado atea y que ella misma reconoce que eso le costó voto, que hubo gente que le decía, mira, yo no voy a votar por ti porque eres atea. Exactamente. Y eso de alguna forma va diciéndote la importancia que tiene la religión, aún en procesos políticos tan serios como esos, como el decidir por quién yo voy a votar. Yo necesito que quien va a estar al frente me represente, pero no que me represente nada más a nivel cívico y político, que me represente en mi espiritualidad. Yo quiero que quien esté allí tenga los mismos valores de los cuales yo participo. Y en el fondo, Occidente mismo es el cristianismo. Hay toda una reflexión filosófica que apunta a que Occidente, cuando digo Occidente estoy hablando fundamentalmente de la cultura occidental, es fundamentalmente cristiana. Europa, Estados Unidos, Inglaterra, toda América Latina, es fundamentalmente, la historia de Occidente es la historia del cristianismo. Hay un paralelismo tan absoluto en donde podemos ver cómo de dónde se desplanta uno del otro, porque caminan de la mano, y por eso es que nosotros vamos a ver ahora un país tan grande, tan desarrollado científicamente, económicamente, una potencia, la primera potencia del planeta, Estados Unidos. ¿Cuáles son los líos que hay ahora mismo en este proceso electoral? ¿Qué es lo que el sustrato que hay detrás? El peso de las fuerzas protestantes en toda la discursiva de Donald Trump. Salomón. Las fuerzas más radicales, más fundamentales, más fundamentalistas de la fe cristiana protestante, agarrada de la mano de Israel, porque con todo lo que está haciendo Israel, Estados Unidos sigue agarrado de la mano, porque siente en el fondo, la política norteamericana siente que tiene que estar agarrado de la mano del pueblo escogido de Dios. Una de las razones históricas, pero muy pocas veces se estudia y se aborda desde ese ángulo. Hay una realidad allí, hay una cuestión religiosa y espiritual detrás. Estados Unidos necesita estar agarrado de la mano del pueblo escogido. Por eso es que no cuestiona, y bajo ninguna circunstancia, desde el punto de vista espiritual, cuestiona la conducta de Israel, lo que está haciendo, cómo Israel se ha convertido en una isla en medio de todo un modo de vida, y donde él es la nota discordante porque lo que hace es la guerra nada más y la destrucción. Y tenemos los grandes sectores de protestantes y evangélicos que apoyan incondicionalmente la política de Israel, que es una política de ocupación, destrucción y genocidio. Salomón, te iba a preguntar, ya que tú traes el aspecto político y religioso, ¿verdad? Junta la religión y la política, históricamente siempre han ido de la mano. Sí.
Pero podemos decir que de manera prominente, con la llegada de Donald Trump al escenario político estadounidense, con el resurgir de los movimientos políticos de derecha y hasta de ultraderecha en Europa, y ya en América se están viendo casos también, no es que no lo haya habido antes, porque sabemos que en el pasado también hubo regímenes dictatoriales y monarquías que implementaban a fuego y sangre su religión, pero ese resurgir religioso adentrado a la política de frente, ya no es un grupo de apoyo, ya no es vamos a ofrecerle estas cosas para mantenernos tranquilos, sino lo han hecho formar parte de los movimientos políticos. En el caso de Puerto Rico, sabíamos que en los 90, no que el Partido Popular no lo hiciera tan bien, pero en el caso del Partido Nuevo Progresista, pues atrajo el sector evangélico a sus filas y los cortejaba, le daba posiciones, le daba una prominencia que en el pasado no se le daba. Pero ya hoy día hay un partido político que los agrupa y defiende sus intereses de frente, y no le interesa atraer a su partido otros sectores. Claro. Y vamos al caso de Donald Trump. ¿Son los religiosos los que se benefician de Trump, o es Trump el que se beneficia de los religiosos, o es una relación ahí simbiótica? ¿Cómo tú defines todo eso? Te he hecho, ¿verdad?, te he puesto unos cuantos pies forzados para que me analices la religión hoy día de cara a las elecciones, que ya está a cuestión de menos de 60 días. Yo creo que es una relación simbiótica. El uno no puede funcionar sin el otro. Porque dentro del Partido Demócrata sabemos que hay fuerzas más liberales, hay fuerzas más abiertas, que de alguna manera tienen la capacidad de reconocer la diversidad y la pluralidad de la nación americana. Sin embargo, los republicanos, si algo los caracteriza, es ese fundamentalismo excluyente que se reclama el derecho absoluto del color blanco de piel, los ojos azules, exactamente. White Anglo-Saxon Protestant. Exactamente, ellos se reclaman eso. El manifiesto del hombre blanco del Exacto. que se nos hablaba. ¿Y de dónde viene eso? Del principio de que hay una raza escogida, hay un pueblo escogido por Dios, los gentiles. Ellos se sienten por excelencia los gentiles bíblicos, los que están llamados a controlar, traer y legislar, administrar la masa. Esa masa amorfa de colores extraños, de ojos distintos, de contexturas y fisonomías totalmente ajenas, y eso es un principio mesiánico. Lo que hay ahí es una lógica mesiánica de sentirse como absolutos, poseedores de la verdad y del derecho a ejercer la verdad y del derecho a ejercerla políticamente. Salomón, entonces, para el sector religioso, por ejemplo, no parece preocuparle, no parece importarle que para lograr ese objetivo que tú señalas, utilice como instrumento a alguien tan imperfecto desde el punto de vista religioso como Donald Trump. Y no es que eso no haya ocurrido en el pasado, porque en el pasado, no lo voy a traer aquí a la discusión porque estamos ya terminando el programa, hemos visto como, por ejemplo, dictadores sanguinarios, monarcas, absolutistas, ¿no? Déspotas, pues también han sido utilizados como instrumento de la religión, e incluso se le ha justificado como los enviados de Dios en la tierra. Pero particularizando el caso de Trump, estos sectores no tienen ningún problema con que su líder sea Donald Trump, que si uno analiza toda su trayectoria, su vida y sus comportamientos a diario, pues se alejarían de lo que debería ser el comportamiento de un cristiano. Claro. Xenófobo, misógeno,
no trata al prójimo como a sí mismo, Sí. por mencionar Sí, sí. De hecho, algunos aspectos, ¿no? Mira, Trump tiene todas las características de lo que podría ser una visión mesiánica. No es afrodescendiente. Obama jamás pudo haber tenido el apoyo. Si fuese republicano, hubiera tenido el apoyo de los republicanos, porque los republicanos son blancos y ellos están claros de eso. Trump, con todas sus incapacidades y deficiencias, es blanco. Es de pelo rubio, casi color zanahoria. Ojos azules, encarna al extranjero europeo del norte, no es el extranjero que vino, que emigró Pobre del italiano. sur italiano, no, es del norte, que vino, se hizo descendencia exitoso alemana. y representa el modelo de vida americano de un extranjero que vino, una familia de extranjeros que se convirtieron en parte de los multimillonarios de la nación. Es eso, es buscar ese caudillo que no importa que la boca no funcione, funciona la figura, porque la política la hacemos nosotros después. Se sabe, por ejemplo, que un presidente llega a la posición, pero gran parte de sus decisiones no son propias. Hay unos cuerpos de asesores que están detrás de ellos diciéndole casi esto es lo que tienes que decidir. Lo único que se lo presentan de tal manera que él se ve obligado a decidir eso sin que le digan esto es lo que tienes que hacer. Así que en ese sentido él es básicamente esta figura que ellos necesitan. Y él los necesita a ellos porque él solo no llegaría. Y ellos están logrando su propósito porque, por ejemplo, decisiones tan recientes como la que eliminó el derecho al aborto como un derecho a nivel de toda la nación, a nivel federal, y que ahora eso se deja en manos de los estados, que fue reciente, fue bajo la presidencia de Joe Biden, se da por los nombramientos que hizo Donald Trump al Tribunal Supremo. Claro. Porque hay una vuelta. Donde nombró personas, sí, recomendados por estos grupos. Sí, exactamente. Hay una vuelta a ese principio originario, cuasi religioso, de que como pueblo escogido tenemos que retomar el control de esta nación, porque la hemos perdido. El Make America Great Again. Ajá, exactamente. Eso es exacto. Que se ha tragado el propio Partido Republicano. Es una retórica cuasi protestante. Tenemos que retomar lo que fue nuestro, pero que lo hemos perdido por este proceso de secularización occidental que nosotros mismos impulsamos, porque fue el mercado americano el que impulsó eso en gran medida. Nosotros tenemos que retomar esto, no lo podemos perder, porque de lo contrario dejaríamos de ser esa extensión del pueblo escogido primario, que sería el pueblo de Israel. A mí me gustaría, para concluir esta conversación, mencionar algo. Hay un estudio que hicieron, yo te lo estaba comentando hace unos momentos, la gente del CIDE, del Centro de Investigación y Estudios Demográficos en la UPR, un trabajo excelente, muy serio, de mucha calidad, donde hicieron un estudio sobre personas mayores de 60 años y para identificar sus creencias religiosas y sus prácticas y sus formas de vida. Ellos definieron como católicos y no católicos, para no entrar en una definición de quiénes son los no católicos. Los no católicos sabemos que es todo este abanico de formas protestantes que son de las más diversas que hay y cada vez siguen surgiendo nuevas, porque ellos tienen una peculiaridad en la manera en que se estructuran. Pero lo interesante va a ser que ellos fueron identificando condiciones bien particulares. Se dieron cuenta que aquellos creyentes católicos, cuando pasaban de los 60 años, empezaban a volverse más creyentes, más practicantes, y cuando identifican por qué se da ese fenómeno de volver otra vez a la raíz de su identificación católica, aunque entre los 30 y los 60 años no haya habido mayor actividad ni adhesión, eso empieza a ocurrir porque ellos se enfrentan a un proceso vinculado a las inseguridades de la vida de la tercera edad,
donde el ingreso ya no es seguro si va a alcanzar para comer, donde aquellas personas que dependen, se van o mueren. Se quedan, entran en soledad, necesitan relaciones, vínculos que les mantengan no aislados del cuerpo social. Luma entra ahí directamente cuando no va a haber luz, no saben cuándo la va a haber y no saben si van a poder pagar la cuenta, pero necesitan, por sus condiciones de salud, certezas de algo. Entonces vuelven a la creencia religiosa y esa gran masa de población está desplazándose para allí, está regresando de una u otra manera a esas creencias originales que había abandonado. En el caso de la fe protestante sabemos por el contrario, que ahí hay una militancia permanente y constante. Si algo distingue a un creyente católico de un creyente protestante, va a ser fundamentalmente que el creyente cristiano protestante va a ser activo. Va a ser... Y que los líderes religiosos ahí se encargan de que... No, y la teología protestante demanda, exige una constante muestra, una constante demostración de la fe y de que se es creyente, de que se es digno de la gloria de Dios, de la salvación y de la bendición de Dios. Eso se tiene que notar. Tienes que ser activo, tienes que participar, tienes que congregarte y ser parte de la comunión dominical o semanal. Pero entonces cuando nosotros observamos eso, nos damos cuenta por qué razón en Puerto Rico un partido que es de origen y de prédica fundamentalmente cristiana católica, diría yo, aunque mezclada ahora también, sigue teniendo fuerza. Y lo curioso es esto, están ahí para legislar incluso derechos que van en contra de los derechos humanos de las personas. Porque cuando se legisla en contra de los derechos de la mujer, es curioso que sean mujeres legislando en contra de los derechos de la mujer. Y aún así arrastran gente, aún así logran traer gente. ¿Por qué? Porque la gente quiere respuestas, la gente quiere certezas, la gente quiere saber que puede tener algún tipo de control sobre su futuro. Y ese solo se lo puede dar Dios. Ese solo puede tener en la medida en que se acerca a Dios. Y si hay un partido que le ofrece eso, las personas se van a desplazar ahí. De hecho, yo estaba viendo constantemente hay convocatorias de ¿cómo se llama?, de líderes religiosos a los partidos, a los candidatos a la gobernación. ¿Por qué? Porque están buscando que den cuenta de cómo son ellos, aunque lo plantean desde el punto de vista de qué tú vas a hacer con estos problemas en la sociedad, en el fondo lo que están buscando es cuál es tu ética, cuáles son tus valores éticos. Sí, ver cuál se apega más a cuál se acerca más a sus creencias. Sí, y ya no de qué me ofreces arreglar, porque sabemos que todos ofrecen y al final no cumplen, ¿verdad? Pero por lo menos saber que tú estás en sintonía con mis valores y con mi espiritualidad. Y ellos llegan corriendo. Bueno, no todos. Ahora se está dando la modalidad de que no todos aparecen. ¿Por qué? Porque de alguna manera se confrontan con una realidad. Y es que la gente ya está cansada de la mentira y del engaño y quiere saber más. Quiere tener una certeza mayor. Y esa certeza, hasta el momento yo no he visto que nadie la dé. Pero la religión sí la da. Y la va a continuar dando. Porque la da con la arrogancia de sentirse dueña de todo, de tener cogido el sartén por el mango. Y a partir de ahí el poder se ejerce. Y la religión, al fin y a la postre, es un instrumento de poder. Lo que no funciona y no controlas por la fuerza y por la coerción, lo controlas por los movimientos ideológicos religiosos que apaciguan, pasan la mano y te hacen sentir, no hagas olas, no crees alboroto, no crees problemas. La vida eterna, allá, después de la muerte, allá es que la cosa va a estar buena. Ahora aquí sigue aguantando, no hagas protestas ni te rebeles, no vas para ningún lado, eso no es bueno. Los creyentes no hacen eso. Siempre se ha dicho que la religión no es parte de la política. Los religiosos lo dicen, pero son los más activos. Sí, en estos tiempos se han activado... como decíamos ahorita, incluso hasta conformaciones políticas. Sí, y tienen presencia. Bueno, el revivir del Partido de Acción Cristiana que hubo en los 60, por ahí, en los 70. Ahora viene, y ahora viene con esta otra versión, Dignidad.
Bueno, muchas gracias al doctor Salomón Barrientos por haber compartido con nosotros esta edición más de La Raíz y pues compartir tus opiniones acerca de estos temas. Yo creo que la política siempre ha ido de la mano. Todos los imperios tienen su religión. Sí. Todos los imperios tienen su religión. Y de cara a las elecciones de este próximo 5 de noviembre, sin duda alguna, va a ser un factor decisivo en quién gana y quién pierde. Más que en elecciones anteriores. Principalmente en los Estados Unidos, pero aquí podría ser un factor también. Seguramente van a lograr nuevamente representación en los cuerpos legislativos y dependiendo de los resultados que pueda obtener el candidato a la gobernación, incluso Javier Jiménez, que es el caso del Proyecto de Dignidad, podría definir quién gana o quién pierde, aunque él no gane la elección. De hecho, una cosa adicional, y esto ahora en Puerto Rico lo estamos viendo bien claramente, hay unas estadísticas que se han levantado a nivel global y se ha logrado hacer una asociación geográfica en el mapa mundi, donde se identifica que los países en donde se practica más la religión y hay más creyentes son los países más pobres con formas de vida precarias. Y Puerto Rico está ahí. Puerto Rico no está, como nos suele hacer, ¿verdad? Que siempre quieren convencernos de compararnos con las 50 jurisdicciones de los Estados Unidos continentales, no está ahí. Puerto Rico no es parte de eso. Puerto Rico está como parte de ese mundo de países, de sociedades que viven en precario. Ahí entra Sudamérica, África, gran parte de Asia y obviamente el Caribe. Entran ahí porque cuando la vida se torna en precario, tú tienes que buscar esperanza, consuelo. Tú tienes que buscarlo, tienes que encontrarlo en algún lado porque no puedes vivir sin eso. La pregunta ética de qué debo hacer con mi vida parte de la premisa de que tengo que buscar lo mejor para mí y para los míos. Y la religión te va a dar esa respuesta. Y por eso es que vemos que Puerto Rico, curiosamente, con toda la riqueza que hay en esta isla, con toda la tecnología que nos llega, con toda la facilidad de recursos que llegan del norte, Puerto Rico va para atrás. Y cada vez se agarra más de las confesiones religiosas. Cada vez se recurre más a eso. Porque nadie tiene respuestas. Por eso es que yo creo que el factor religioso en estas elecciones va a ser fundamental. Sin duda, yo no tengo duda. Bueno, muchas gracias, doctor Barrientos. Bien. Invito a todos los que les interese este y otros temas que visiten el canal de YouTube del Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Lo pueden buscar en YouTube bajo Intermetro. Te busca Intermetro y ahí podrá ver una colección de programas y otras grabaciones que yo sé que van a ser de su interés, que se han hecho aquí para ustedes con mucho cariño en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.